Bueno, vamos a iniciar la cuarta y última de las ponencias de estas jornadas, de estas quintas jornadas de la Ribera del Marco, de Cáceres y la Ribera del Marco. Y hemos tenido la suerte de que pueda venir Rubén Núñez Quesada. Él es profesor de educación secundaria en la especialidad de biología y geología, pero sobre todo es un apasionado de la historia y el arte desde siempre, ¿verdad? Tiene un blog, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, Cáceres al detalle, y ese ha sido el motivo de que el título de su ponencia sea La Ribera del Marco al detalle, al en letra mayúscula y detalle también en mayúscula, en referencia a su blog. Ese blog lo creaste desde el año 2014 y tiene ya más de 500 entradas referidas en su mayor parte a la historia y al arte de Cáceres y su entorno, ¿verdad? Entre ellos, muchas de esas entradas están referidas a la Ribera del Marco y ese fue el motivo por el que decidimos ponernos en contacto contigo para que pudieras estar aquí presente hoy, ¿no? Además, eres colaborador de los medios de comunicación, por ejemplo, la cadena SER, has publicado libros en colaboración con otros autores sobre la naturaleza en Extremadura, hacías reuniones con cierta periodicidad de otros blogueros de España y de la región, etc. Por tanto, eres una persona con muchas inquietudes sobre artísticas, patrimoniales, históricas, y eres una persona, consideramos que valiosa para poder transmitirnos esa otra mirada del detalle que tú tienes en ese blog sobre la ribera, para ayudarnos a conocerla un poco más y cumplir también ese doble objetivo que tienen estas jornadas, que es el primero, atraer la atención de las instituciones para que miren hacia la ribera, no la olviden, es una de las grandes asignaturas pendientes que resta, entre otras, a esta ciudad, y en segundo lugar, para que todos podamos también conocer esos valores patrimoniales, históricos y medioambientales que tiene la ribera, podamos conocerlos y estar también vigilantes para que no se haga ninguna agresión más y podamos también alzar nuestra voz como ciudadanos, organizados en asociaciones, y de esa manera hacer que se respete y se valore y se transmita para las generaciones futuras. Así que, sin más, darte las gracias por haber tenido la amabilidad de asistir a estas jornadas. Y una sola cosa más, sabéis que estas jornadas están siendo transmitidas a través del canal de YouTube de la biblioteca e incluso en directo, incluso después, una vez terminadas, se podrán recuperar las ponencias, se podrán recuperar y bajarse de este canal de YouTube. Permanecerán durante un tiempo en la página web de la biblioteca y se podrán recuperar. Así que, sin más, te doy la palabra para que nos ilustres un poco sobre esa Ribera del Marco al detalle. Pues muchísimas gracias, y sabéis que me he resistido un poco porque ya el año pasado estuvimos a ver si venía o no venía, y yo tenía bastantes dudas de qué podía aportar, porque viendo los nombres como el de mismo este año y gente que ha venido con muchísimo más conocimiento, no sabía qué podía contar yo. Entonces, bueno, hablando, me han insistido este año otra vez. El año pasado me hizo un poco loco, se pasó el tiempo, este año me han vuelto a insistir, y la idea final era cuenta lo que tú cuentas en el blog. Entonces me lancé, digo, venga, pues para adelante, y simplemente vamos a dar un recorrido, primero más pincelada. Como profesor de biología y geología, no me puedo resistir a hablar un pelín del sinclinal de Cáceres, del Calerizo y un poco el aspecto geológico, y luego vamos a hacer un pequeño recorrido desde la Charca del Rey hasta el Fuente Concejo. Ya está, y vamos a ir viendo la ribera con B. La ribera con B, la diferencia entre ribera con V y ribera con B es que la ribera con V es el cauce del río y la ribera con B es toda la tierra que está alrededor del cauce del río. Entonces vamos a recorrer la ribera con B y vamos a salirnos a veces un poco, otras veces nos acercaremos al lecho del río, otras veces nos saldremos un pelín.
Y el blog tenía esta idea de, muchas veces nos dicen aquello de la famosa frase que los árboles no te impidan ver el bosque, y a mí me da un poco de rabia. Yo en mi blog quería hacerlo al revés, no, que el bosque no te impida ver el árbol. Hay miles de detalles que pasan desapercibidos, y el blog empezó en la parte antigua, que los grandes escudos, los grandes palacios no nos impidan ver los alquerques, que Juanma sabe mucho de esto, las cruces, los pequeños detalles que hay en la parte antigua. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, que el bosque no nos impida ver los árboles, y vamos a ver algunos árboles, y como dice el propio lema del blog, habrá cosas que todos conozcan, otros lo conocerán menos, pero bueno, al final va a ser un recorrido por la ribera y un paseo entretenido por nuestra riqueza. Y lo primero que me preguntaría es un poco, como en la vida de Brian, cuando decían que han hecho los romanos por nosotros, ¿qué ha hecho la ribera o qué hace la ribera del Marco por nosotros? Bueno, pues yo creo que al final de esta charla podremos contestar un poquito a esta pregunta. Y lo que creo que sería un error era que separemos tres conceptos que deben ir unidos siempre, que son el sinclinal de Cáceres, el calerizo y la ribera. Uno no existiría sin el otro, y creo que el conjunto que deberíamos vender y descubrir como una riqueza impresionante de nuestra ciudad es el conjunto del sinclinal, de ese Cerro del Milano, Cerro del Romano, una riqueza enorme. Eso incluiría todo el Valle de Valdeflores, y con toda la polémica que hay, el calerizo, que nos ha dado, bueno, que si Cáceres gracias al calerizo, evidentemente, y la ribera del Marco, que está como está y debería estar como debería estar. Así que, como decía, no me puedo resistir a hablar un pelín del sinclinal. El sinclinal es todo el conjunto donde se encuentra Cáceres, con esa formación montañosa, no muy elevada, pero que tiene esa forma de cubeta, donde vamos a encontrar lugares tan bonitos como este cerro del Milano. Y todo hay que entender un poquito la geología de nuestra tierra. Olvidándonos un poco en el oeste del Batolito de Araya, toda zona de los granitos de los Barruecos, la penillanura cacereña se creó en un talud, en la zona del talud de un mar, en el Precámbrico. Estamos hablando una antigüedad enorme, de mucho más de 500 millones de años. Una serie de arcillas nos dieron todo el paisaje de pizarras, gneiss y algunas graubacas que encontramos, y que luego por la orogenia cadomiense pues, fueron plegadas y erosionadas brutalmente, y por eso tenemos esa penillanura. Pero ya en el Paleozoico empezamos con una serie muy interesante, porque hubo una regresión marina, y ahora los elementos que se depositaron empezaron a ser un poquito más gruesos, y ya empezamos a tener se empezaron a intercalar en regresiones y transgresiones continuas arenas y arcillas que nos dieron esas pizarras y esas cuarcitas, famosa cuarcita armoricana, esta que tenemos tanto en nuestra zona, que se depositaron en la primera parte del Paleozoico. Y llegamos a la clave. Sigue habiendo una regresión marina, y ya llegamos no a un mar tan ya de plataforma, sino ya llegamos a un mar muy somero, donde los depósitos de las calizas arrecifales nos permiten tener un estrato muy potente de carbonato cálcico, que los da el calerizo actual. Luego hubo otra transgresión, y también se depositaron sobre ellas algo un poquito distinto de composición, que permitieron también unas pizarras, esas pizarras carboníferas que vemos aquí arriba. Todo eso se plegó a finales del Paleozoico con la orogenia varisca, y nos permitió ese plegamiento, y que en el centro de la cubeta encontremos ese calerizo, un calerizo que es una esponja de cal que se puede disolver, y un poquito en una parte unas pizarras. Y lo curioso que tenemos es que en contra de lo que debería ser, en Cáceres, según vamos subiendo, vamos yendo a materiales más antiguos, y abajo tenemos materiales más modernos, cuando por
por la superposición de esteno, lo lógico sería que lo que está más arriba es más moderno y lo más abajo más antiguo. Nosotros si subimos al Cerro del Milano vamos a encontrar materiales mucho más antiguos que lo que encontramos en el propio Calerizo. Y ya no cuento mucho más rollo de esto porque me emociono. Esto permite que tengamos una superficie de unos 14 kilómetros cuadrados, de unos 400 metros de espesor, aunque esto es muy variable, que está sellado por materiales impermeables debajo, lo que convierte en una gran esponja al calerizo. Calerizo que además, claro, se puede disolver como todo el carbonato cálcico y lo que nos permite es la aparición de dolinas, es decir, disoluciones en burbuja de ese material que, como decía, está sellado, por lo tanto el agua tiene una acción muy potente sobre ellas y nos permite la aparición no nos imaginemos cuevas como las del norte de España, porque el calerizo de Cáceres, el problema que tiene, entre comillas, es su riqueza en hierro. Por eso tenemos esos materiales tan rojizos, porque la oxidación del hierro lo enrojece y hace que nuestro calerizo sea muy duro y no encontremos esas galerías estupendas del norte de España, esas cuevas gigantescas con una estalagmita, una cosa. No, nuestras cuevas son, la disolución es mucho más austera como nosotros, que somos más austeros, y son pequeñas oquedades con galerías, y el que haya entrado en mal travieso sabrá que no es un sitio de estar paseando y pegando saltos, es una cueva complicada por la que transitar. Y vamos a recorrer dos cuevitas, dos de esas dolinas súper importantes, y la primera, la cueva del Conejar, que para mí tiene una gran importancia, le tengo mucho cariño, y el primero que la describió fue este profesor del Brocense, Ismael del Pan, que la estudió en 1916 y que en 1917 publicó en la Comisión de Investigaciones este artículo, que afortunadamente en mi colección tengo un original de 1917, donde hablaba de la cueva del Conejar y la sitúa como los restos que él halla de cerámica en 3.000 años, una antigüedad de 3.000 años, que bueno, está mal. Él se va a trabajar a Toledo y la cueva cayó en el profundísimo olvido y sufrió pues de todo, sufrió de todos los males que nos podemos imaginar la cueva, hasta que a finales de los 80, principios de los 90, la universidad hizo una intervención. Primero tuvo que vaciar aquello de frigoríficos, neumáticos y basuras varias, y hizo un estudio que sacó unas conclusiones muy parecidas a la de Ismael del Pan, lo único que retrasó un poco la edad de la oquedad unos 1.000 años. La situó como que tendría unos 4.000 años los restos que se encontraban allí. De nuevo volvió a caer en el olvido y en el 2000 algo, 2001, 2002, en varias campañas, primeros pobladores empezaron a excavar. La conclusión que llegó primero la UEX es que estaba aquello removido y que aquello no valía para nada, algo que es real porque tuvo 3 problemas la cueva. Esas cuevas, esas oquedades, cuando quedan a la superficie, se van rellenando de arcilla, entran animales, todos los restos de esos animales, de los humanos que están allí, se van mezclando con la arcilla, se van haciendo estratos. ¿Qué pasó en el Conejar? 3 cosas. Primero, que se sacaron las arcillas para hacer una caseta de obra, de herramientas, que está allí cerca, que si... mejor no digo dónde está, pero si vais para allí y rescaváis un poco, pues vais a encontrar cachinos de hueso y cosas interesantes, porque se quitó todos los estratos de aquello y esa arcilla se usó para construir. Luego, el dueño de la cueva, que llamaban del Oso, la alquiló, la permitió para hacer una cantera, para sacar de ahí piedra, que vemos en la entrada que vemos ahora, es la que se hizo para extraer la piedra, y vemos hasta los restos de los barrenos. Lo bueno que tiene es que como es tan dura, porque tiene tanto hierro, la cantera aquella no les servía para nada y la abandonaron, y pudimos conservar algunas zonas más o menos intactas. Pero luego ya el culmen fue cuando el ayuntamiento de Cáceres, en esa búsqueda incansable de agua, decidió hacer unas prospecciones en la propia cueva del Conejar para ver si encontraba agua, y como de geología andaban regular, no sabían que debajo hay una capa de pizarra que hace imposible que allí pudieran, excavando, sacar agua. Por lo tanto, la cueva quedó absolutamente destrozada, y afortunadamente cuando ya primeros pobladores hicieron unos estudios, vieron que había un cachino aquí, como una baldosa, pero así profunda, que se había conservado intacta, y otra zona enfrente. Y ahí fue donde se centraron. Son cachinos como baldosas, un poquito más grandes, donde sí se conservaba un poco la estratigrafía y se podía sacar algo de información. Y ahí en las diferentes
campañas se encontró un carbón con 8.000 años. Que ya retrasamos la edad de la cueva o del poblamiento de la cueva un poco. Y se siguieron haciendo y muchos pólenes. También se han estudiado mucho los pólenes, que es lo más interesante de todo. Y luego se sacó otro carbón de 15.000 años. Es decir, en el Conejar lo que vamos a tener es esa evolución de tener personas que cazaban, eran cazadores de caballos, de ciervos, a ir ya cazando conejos, a ir acostumbrándose ya a sentarse y a cultivar y a, sobre todo, el manejo de las cabras y las ovejas. Y sobre todo se ven los pólenes. Ahí desde los 6.000 años, sobre todo, hay una bajada brutal en la diversidad de pólenes que se encuentra en la cueva del Conejar, lo que nos indica que se arrasó posiblemente, todos los alrededores se arrasaron para introducir el ganado y para meter el trigo, que es lo que teníamos en Europa en nuestra zona en aquella época. Es decir, en 4 trocitos que nos ha quedado la cueva tenemos una información muy interesante de cómo ha sido esta evolución del hombre en estos años. Y no solo la de Conejar, tenemos un montón de cuevas, supuestas, algunas entre interrogación porque no se sabe dónde están, hay referencia a ellas, y las más famosas que se hicieron no hace demasiado, las del Carrucho, con la ronda suroeste, ¿no?, que le dice todo el mundo, que a mí creo que va a dar más sorpresas de lo que nos pensamos. Hay más cositas habrá por allí, yo creo que va a dar sorpresas. Y la estrella, evidentemente, es Maltravieso. No me voy a entretener, porque claro, hemos tenido a Alfonso Callejo haciendo una pequeña charla, pero sobre todo decir 2 cositas. Que en febrero de 2018 salió esta famosa publicación de Science que cambiaba todo lo que se había pensado de Maltravieso y de la historia del arte también, porque lo que se sabía de Maltravieso era que había unos restos de 1800 800 años, que era ese cráneo que se encontró en la entrada. Luego que las pinturas pertenecerían a Gravetiense, es decir, entre 21.000 y 27.000 años, por ahí estarían las pinturas, y que en una de las salas también se habían encontrado restos de neandertales. ¿Y qué se suponía hasta ahora? Pues que los Homo sapiens eran los primeros en pintar y que las pinturas pertenecían a Gravetiense cuando ya estaban los Homo sapiens, y se pensaban que los neandertales no tenían la capacidad, esa capacidad de abstracción suficiente como para poder pintar. ¿Qué ha pasado con este método del uranio-torio? Pues antes os comentaba que lo curioso es que es un método de datación directo, indirecto, relativo y absoluto, las 2 cosas, porque se ha medido de manera absoluta la edad del depósito de cal, que sería 66.700 años, pero lo único que sabemos es que la pintura estaba antes. No sabemos de cuándo es la pintura. Solo sabemos que como mínimo tiene 66.700 años. Por lo tanto, revoluciona todo. Ya no fueron los Homo sapiens los que hicieron aquellas pinturas en Maltravieso, y ya sabemos que los neandertales tendrían la capacidad de abstracción suficiente como para hacer este tipo de representaciones. Sabemos que hay polémica con el método, pero bueno, mientras no salga lo contrario, la representación artística de la humanidad más antigua del mundo está en Cáceres. Y a mí se me cae la cara de vergüenza de que entremos por las puertas, las rotondas de esta ciudad, y no haya en cada pasarela y en cada entrada de la ciudad un panel gigante que le recuerda a todo el mundo que la cuna del arte, del mundo y de la humanidad está en Cáceres. Hasta que nos lo quiten. Si dentro de 3 años aparece una cueva con una pintura más antigua, pues muy bien, pero vamos a aprovecharlo. Jornadas cada 6 meses sobre arte rupestre, pero vamos a aprovecharnos, que parecemos, no sé, que tenemos las representaciones artísticas más antiguas del mundo y de la humanidad. Pues no, parece que esto, vale, le hemos lavado la cara al centro de interpretación y no hemos quedado conformes. Yo quisiera ver en las rotondas, en todas las rotondas, manos, carteles, que la gente que venga se vaya de Cáceres sabiendo que aquí están las representaciones más antiguas del arte de la humanidad. Pues no, nos vamos sin saberlo. Y ya no me enciendo más. ¿Qué nos da esta geología además? Pues cosas que quizás no sepamos. En Cáceres estamos muy ricos en fósiles. Tenemos en cualquier paseíto que nos podamos dar, vamos a encontrar fósiles de un mar de hace 300 millones de años. Por ejemplo, estas se encuentran fácilmente cerca de Cantarrana, en el paseo, en el camino que va por la Solana de la montaña. Si nos fijamos bien en las piedras, vamos a encontrar estos corales que tendrán
pues eso, del Paleozoico, del inicio del Paleozoico. También, sin ir más lejos, si nos vamos dando un paseo por la carretera que va a Mérida, por el Nuevo Cáceres, en el Parque del Nuevo Cáceres, al lado de Jeribida, de esa residencia, hay un parquecito al lado, pues podemos encontrar estos fósiles de corales crinoideos, que son muy interesantes. Hay luego más fósiles que luego iremos recorriendo. Y ya por fin nos vamos a dar paseo. Nos vamos de la Charca a Fuente Concejo. Es el paseo que nos vamos a dar. ¿Por qué lo de Marco? Bueno, de Ribera con B y con V ya lo he explicado. ¿Por qué Marco y por qué del Rey y por qué Real? Había varias teorías de por qué lo del Marco. Primero se pensaba que era porque como había en la ribera, cerca de la Ribera con B, había dos ermitas, una de San Marco, desaparecida, y la de San Marquino, que podría venir de ahí. Ahí no se tenía demasiado claro. También se pensaba que el origen era una voz germánica, que era Marcón, que significaba como lugar delimitado, y como se habían aparecido miliarios, porque la ribera durante un buen tiempo, un buen espacio, va paralela a la Vía de la Plata. Por lo tanto, pensaba que al aparecer miliarios, pues sitio de demarcación o algo así. Bueno, ahora se cree que lo de Marco es un hidrónimo que tiene una raíz prerromana de mar mor, que significa aguas estancadas. Como aquí se hace una pequeña charca, unas aguas delimitadas, podría venir el origen de ahí. Lo de Rey y Real proviene de Rajá y Rajal. Rajal es como de campamento militar, podría ser que fuese una zona de asentamiento, o de Rajá, que también tiene otro significado, que es el de molino. Podría haber un molino cerca, y de ahí vendría el nombre de Rey, de la charca del Rey, que es más habitual que lo de Real. Así que vamos, lo primero, bueno, y luego muy curioso, ¿no? Porque el calerizo de Cáceres es una esponja que a veces se abre, se rompe, y entonces a veces ha desaparecido la charca y otras veces se ha abierto, y no hablamos de la sobreexplotación que hubo en los años 70, 80 del agua de la ribera, que hizo que hubiera hundimiento y todo eso. No estamos hablando de que Bosollo ya habla en el siglo XVIII, una vez que se abrieron las aguas al lado de la ribera del Marco, y se tragó una carreta de bueyes, dice. Si nos fiaremos de Bosollo, pero ya si nos vamos a la prensa de 1907, vemos como un día la charca amaneció vacía, se abrió la tierra, se tragó la tierra todo el agua, y aquellos se quedaron los peces allí, y la gente fue a pasar la mañana a coger peces para freírlos luego, y eso. Lo encontramos en el noticiero de Cáceres del 28 de diciembre de 1907. Supongo que sería porque habría muchas lluvias en el momento, y alguna parte con tanta agua cedió, se abrió alguna grieta y desapareció la charca de repente. Y respecto a la flora, realmente nosotros tenemos un mini río, y tendríamos una serie de especies asociadas a ellas. Y mirando un poco, me he pasado la diapositiva, leyendo un día la revista de Extremadura, hablaban de 1900, hablaban de este señor, de un tal Marcelino Rivas Mateos, que yo no tenía el gusto de conocer, y habla de un trabajo que realmente era su tesis doctoral, donde nombra especies de la ribera. Entonces me puse a buscar la tesis, no he sido capaz de encontrarla, pero sí que aparece este libro, que es la Flora de la provincia de Cáceres, que es un libro que el año que él murió lo sacaron en su pueblo, él era de Serradilla. Este señor estudió en el Brocense aquí en Cáceres, y luego ya estudió farmacia en Madrid, pero él estuvo trabajando en la Universidad de Santiago, estuvo también en la Universidad de Barcelona, donde llegó a ser decano, y luego terminó en la Universidad también en Madrid, en las facultades en Madrid, y el año que murió, que fue en el 31, le publicaron una revisión de su tesis doctoral. Lo curioso es que en este libro, que sí lo he podido encontrar, sí que se encuentra digitalizado, nombra hasta 20 especies distintas referentes a la ribera, especies que si ahora hiciéramos una comparativa, hiciéramos una catalogación de las especies de la ribera actuales, con esta no tendrían nada que ver, porque se ha degradado muchísimo el espacio. Aquí simplemente pongo pantallazos de las fotos, las fotos son actuales, pantallazos de este trabajo, donde se nombra algunas especies, pero en total las he ido contando, son 20 especies distintas, muy interesantes, algunas de ellas totalmente desaparecidas, que nombra en la ribera. Pero profesor de botánica por excelencia en Cáceres, el señor Abilio Rodríguez Rosillo, que tiene una conferencia que dio en el Ateneo, que también la tengo por aquí, que puede hacerme de muy interesante, que hace una descripción
interesantísima del sinclinal, una descripción interesantísima de las especies de la ribera, pero el estudio que más me gusta, y como estamos en la Charca del Rey, que todavía no hemos salido de ahí, la tiene en este libro, que fue una compilación que hicieron de sus artículos, que habla sobre la introducción de el Odea canadiensis, que era una especie invasora, ya a principios del siglo XX, como esa especie se iba ya invadiendo, iba colonizando la Charca del Rey. Y hace una descripción impresionante de la Charca del Rey, hace un estudio detallado de la diferencia de pH justo en la salida del agua por la disolución de las calizas, a cómo cambia el pH al final en el sumidero, cómo cambian las temperaturas, porque salen más frías y se va calentando. Bueno, es un estudio casi más interesante respecto a las características del agua de la charca que luego de las especies estas que ya no las encontramos. Y tengo dibujada también, aquí tengo una imagen de el lirio amarillo, aquí en la esquina superior, porque la primera persona que describe el lirio amarillo en la ribera es él, en una de estos muestreos que hizo durante muchos años. Y luego hace unos años, el Norva creo que ha hecho una especie de un trabajo y se ha plantado por diferentes zonas de la ribera este lirio amarillo, que también no deja de ser una especie invasora, pero como ya lleva mucho tiempo, ya lo tenemos como autóctona. Pues aquí hay una descripción interesante. Y luego, sin movernos de la charca, creo que sería interesante que veamos este puente. Este puente que ahora mismo, si vamos, no lo vemos porque está empotrado debajo del camino actual. Este puente es el más antiguo de Cáceres, del siglo XIII, que servía para saltar lo que es el Arroyo de la Plata, que llega hasta la Charca del Rey. Y por 2014, 2015, me parece que fue, se hizo el proyecto para el acceso desde San Francisco al molino de aceite, que es el espacio de creación joven, ¿no? Entonces el primer proyecto era derribarlo, tirarlo entero. Entonces, claro, ciertos arqueólogos, Adenex sobre todo, dio mucha lata de cómo van a tirar un puente del siglo XIII, aunque sea modestito. Bueno, pues se hizo un nuevo proyecto en el que se prometió que iba a haber un acceso peatonal por este puente y se iba a crear uno nuevo ya para el tránsito de coches. Porque es verdad que la plataforma de este puente es muy estrecha, no podrían pasar dos coches, incluso. Bueno, pues como cuando quitaron la chicuela aquí el andamio y no había nada debajo, se habían comido el edificio que estaba protegido, pues esto igual. Cuando se acabó el proyecto, quedó empotrado el puente debajo de esto con la excusa de que el puente no lo habían tocado. Está empotrado en hormigón, pero el puente está intacto. Entonces nosotros el puente no le hemos hecho nada debajo del hormigón, pero está ahí. Entonces, si nos metemos cuando no hay agua, que yo me he metido alguna vez, pues podemos ver los restos de un puente, un solo ojo, de pizarra, con mortero de cal y su único ojo pues con ladrillo. Y bueno, ahí tenemos lo que queda del puente, que lo que podemos ver es lo que aparece aquí en la derecha. Vemos el hormigón, pero si nos colamos debajo sí que podemos ver los restos del puente del siglo XIII. Seguimos, porque también muy interesante cómo se fue cercando a lo largo del tiempo la charca. Los primeros que hicieron un encauzamiento de la ribera fueron los reyes católicos al principio del siglo XVI, 1501 creo que fue. Y luego poco a poco se fueron haciendo muros alrededor del propio manantial, luego ya del sumidero. Bueno, y luego también tenemos este curioso muro que tenemos alrededor ya de la charca que delimita y las imágenes espectaculares de la flora que tenemos, los paseos que tenemos ahí, que es impresionante, que esto hay que venderlo y hay que explotarlo porque es una pasada. Esa foto está tomada en un otoño del año pasado y fíjate qué paseo más bonito hay. Pues si nos acercamos al muro, resulta que el muro es más antiguo de lo que nos puede parecer, porque los artistas quisieron dejar su nombre allí y la fecha con la que lo hicieron, y lo hizo un tal Pezuño, el señor Pezuño, firma este muro en abril con V de 1841. Desafortunadamente alguien quiso dejarnos la fecha en la que hizo su obra. Sabemos que este muro que circunda, que no le damos importancia, que se encuentra bastante mal, pues es de mediados del 19. Bueno, ya sabemos que el señor Pezuño pues estuvo trabajando. Seguimos por ese paseo, vamos a rodear, en lo del abril hay que mirar con detenimiento, pero se ve bien. Seguimos por ese paseo, vamos a rodear un poco la ribera y nos podemos encontrar aquí ese gatillo ahí medio dormido, y una escena, unos colores preciosos. Ese puente, el puente de las cadenas, que la última vez que he ido está todo aquello en obras y pues no, las fotos no me parecía que estaban para poner. Y llegamos a las traseras de la Huerta del Conde.
La Huerta del Conde, una casa que, bueno, que no es excesivamente antigua y que nace de la unión de pues, unas cuadras, de unos molinos, luego se rehace una casa noble y estupenda. Y si no, y bueno, unas cuantas setas, porque en esta época por allí hay montones de setas. Y lo curioso es que si vamos a la parte de adelante, bueno, tiene un patio que está techado, ahí dentro como un jardín tropical con una piscina, que es una gozada. Pero lo curioso, el detalle, está en los hierros del cierre de esa cúpula, que resulta que las trajeron de Madrid, no me acuerdo de las fechas, se quemó un teatro del teatro... bueno, no me acuerdo. Sí, el Teatro de Novedades de Madrid, que se quemó en 1928, por los dueños de la casa decidieron comprar unas estructuras metálicas que había en ese teatro, le saldría baratilla, y se lo trajeron y cerraron el patio de su casa, y se convirtió en aquel momento en un sitio fantástico para hacer fiestas, y se convirtió la Huerta del Conde en el lugar donde se producían los bailes, las verbenas. Aquí tenemos una entrada, una invitación que tengo, afortunadamente en mi colección, un original de una invitación a una verbena de la Huerta del Conde de 1929, porque era donde la gente bien de Cáceres iba a pasar las fiestas. Muchas veces en las fiestas más populares, la gente más popular se quedaba frente a lo que es la residencia universitaria ahora, frente a San Francisco, y la gente más pudiente se iba a hacer la fiesta a la Huerta del Conde, y una de las diversiones era verlos pasar, y para allá y para acá, pues para ver cómo iba el percal, ¿no? Pero seguimos, nos volvemos otra vez a esta parte de atrás. Y claro, yo que tengo el ojo ya acostumbrado, yo debajo de ese balcón veo algo ahí y una piedra, esa piedra hay que verla de cerca. Yo no tengo posibilidad de entrar a la Huerta del Conde, pues ¿qué hago? Me llevo un zoom muy grande. Entonces le meto el zoom con el trípode y aquello me parece un murciélago. Y de hecho es un murciélago. Tenemos un murciélago y se puede leer de Villares Superboss, y resulta que es una frase que es de la Neida, que es perdonar al sumiso y destruir al orgulloso. ¿De dónde sale este murciélago? Yo creo que es un acarreo realmente, porque esta casa, igual que vemos en la entrada, ese azulejo que pone Cristo Rey, que no hemos matado a algunos intentando averiguar si venía de la hija de Cristo Rey que había aquí en Cáceres antes, bueno, lo compraron en Sevilla y se lo trajeron, lo pusieron ahí. Yo supongo que esto también puede ser, porque donde he encontrado murciélagos en cementerios. El murciélago es ese ser que viaja entre el día y la noche, entre la luz y la sombra, y en muchos cementerios se ha representado, y sobre todo por la frase también, se ha representado en murciélago en los cementerios. Como no estaba muy lejos de allí el cementerio del Espíritu Santo, no sabemos si al desaparecer, pero todo es hipótesis, ¿no? O lo han comprado en un sitio. Hay otro murciélago muy parecido a este en la cueva de Putaparió, en Jarandilla, que ellos, como todo lo achacan a Carlos V, pues dice que lo trajo Carlos V y bueno, pues ya está, todo a Carlos V. Pues eso, como todos los puentes son romanos, pues Carlos V lo trajo todo. No sé qué conexión podría haber con el murciélago, pero es curioso que encontramos este murciélago aquí, y que yo creo que podría tener más relación quizás con el cementerio del Espíritu Santo. Y aquí quiero enmendarle la plana al SIG con todo el cariño del mundo, porque esta puerta que todo el mundo le llama la puerta del cementerio del Espíritu Santo no lo es ni de lejos. El Espíritu Santo, el cementerio del Espíritu Santo estaba en el Espíritu Santo, no aquí, que está bastante lejos. No tenía mucho sentido. Cuando Carlos III en 1787 lo que manda es que se saquen de las ciudades por higiene los cementerios, en Cáceres se busca un emplazamiento alejado de la ciudad pero cercano a una iglesia, ya que es el Camposanto. Entonces se barajan San Blas, se baraja Espíritu Santo, primero gana el Espíritu Santo y se monta un cementerio en las traseras del Espíritu Santo, no aquí el Quinto Pino. Esto está a cientos de metros del Espíritu Santo. Además hay ortofotos muy chulas del SIG, que vemos esta puerta con su cercado original, porque esto era una finca. Si el cementerio del Espíritu Santo hubiese tenido ese tamaño, no se hubiese hecho el nuevo, porque es que era gigantesca la finca. Entonces, aunque en todos los sitios pone que esta es la puerta del cementerio Espíritu Santo, no lo es. Esto era una puerta de una finca, se decidió conservar, se ha quedado ahí y estupendamente, claro, no hay ningún problema. Luego ya, cuando se hizo el cementerio nuevo en 1844, pues ya el cementerio del Espíritu Santo, que era mucho más pequeño, desapareció, y también estaba cerca de San Blas, de una iglesia, pero luego se hizo su propia capilla dentro, por lo tanto quedaba todo solucionado. Así que continuamos el paseo, continuamos por esos caminos que hay, que ahora, bueno, pues están como están, pero vamos a poder encontrarnos pues muchos mojones. Muchos de estos
estaban justo fotografiados antes de la obra. No sé qué habrá sido de ellos, porque en su momento yo los he visto encintados, porque han encintado alrededor como para señalarlo, y después no están, no sé qué ha pasado con ellos. No, no estoy haciendo una crítica ni una... que no sé, simplemente que no sé lo que ha pasado con ellos. Y luego también podemos deleitarnos con una cantidad de especies de aves impresionantes, pero como yo aquí no soy muy pajarero, porque yo soy más estudié bioquímica, especialista en bioquímica, yo de los pájaros no tengo mucha idea. Y entonces, como una exposición ya de los propios amigos de la Ribera del Marco, le paso la patata a ellos y ya está. Entonces, hicieron una exposición muy chula de Rubén Asenjo en el Hotel Alfonso IX, donde se puede ver una riqueza enorme de pájaros que podemos encontrar en la ribera. Y nos podemos también deleitar en ese paseo pues con puertas, muros, las callejas que están casi destrozadas. Las callejas, había un montón de callejas que llevaban y salían y entraban y delimitaban las huertas, que eran una preciosidad, y está aquello pues como está. Luego podemos encontrar pues esta noria, esta noria de rueda vertical para la extracción de agua, que también se encuentra en unas condiciones, está en una finca municipal que hay ahí, y está todo en unas condiciones un poco extrañas. Y ya nos vamos al San Francisco. San Francisco está ahí porque está la ribera. Es que no podemos desligar en ningún momento la historia de Cáceres con la ribera. Y si Cáceres está donde está, es porque no hay un río grande, pero tenemos el agua suficiente en la ribera en la charca del Marco, que producía unos 95 litros por segundo. Ahora ya, bueno, ya hay trasvases, hay cosas, ya es un lío, pero originalmente eran unos 95 litros por segundo. Eso es bastante agua. Entonces, y constante, en verano, en invierno, cualquier año, porque hemos dicho que son unos 14 kilómetros cuadrados, pero como tiene pizarras impermeables alrededor, recoge agua de unos 30 y tantos kilómetros cuadrados, e incluso puede llegar a almacenar unos 3 hectómetros cúbicos de agua al año, que es como 6 veces menos que Guadilova, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Aunque sea Guadilova es como una palanganilla, pero bueno, 3 hectómetros cúbicos no está mal, ¿no? Entonces, si se hizo el San Francisco, se hizo ahí, era para aprovechar, para tener una huerta y sacar el agua de la ribera. Ya sabéis que en Cáceres tenemos un fuero, pero la idea siempre ha sido traicionarlo todo el rato, ¿no? Luego vamos a ver un caso, un ejemplo muy claro. Aquí no se decía, no se pueden meter, dice el fuero, órdenes religiosas y no. Bueno, las mujeres siempre han sido más listas, hicieron un beaterio en San Pablo, y terminaron poniendo una orden religiosa, saltándose todo el fuero, ¿no? Sin hacer mucho escándalo. Pero aquí los franciscanos querían hacer sí o sí su convento. Entonces, bueno, nos dice la historia que hubo un milagro, ¿no? Con el rico, con García de Ulloa, que le encontró una moneda. Bueno, llegaron a un acuerdo Fray Pedro Ferrer con los nobles de Cáceres, y decidieron instalar un convento franciscano en la ribera, y entonces se inventaron, como se oponía a parte del concejo porque traicionaba al fuero, pues se inventaron un milagro, digo yo, y consiguieron que luego ya lo pagara incluso los reyes católicos. Pero vamos a ver algunos detalles curiosos de San Francisco. Y a mí lo que llama mucho la atención fueron estas letras que encontré hace muy poco, que le envié inmediatamente a mi amigo Joaquín Gómez Pantoja, que desgraciadamente falleció este verano, muy pocas semanas después de hacerme esa recreación tridimensional, que me la hizo él en la Universidad de Alcalá de Henares, para ver si era romana, porque hemos estado peleando y buscando lápidas romanas hasta que ha fallecido mucho tiempo, y pudimos encontrar una lápida inédita en el Palacio de las Cigüeñas que pudimos registrar, y yo la publiqué con él, y desgraciadamente ya no lo tenemos. Bueno, resulta que no es romana, seguramente es de la propia fundación de finales del siglo XV del convento, y cuando se rehizo la fachada en el siglo XVIII, pues se reutilizó el sillar y ya está. No tiene mucha más importancia, pero había que intentar averiguarlo. Tenemos aquí una pequeña cartela donde nos dice cuándo se modificó esa fachada, que originalmente no se parecía a esto, pero quiero que se fijen en un detalle, ese detalle de ese templete que tenemos en el centro, que volvemos a coger zoom y vemos que está muy decorado. Algo tenía que haber ahí dentro como para que se mereciera una decoración. Pues para explicar qué había aquí dentro, pues nos tenemos que ir a la zona antigua, tenemos que ir al Arco de la Estrella. Porque el Arco de la Estrella, saben que es una puerta nueva, se hizo a principios del siglo XVIII, Bernardino de Carvajal tenía su palacio en lo que es el Palacio de Toledo Moctezuma, y quería construirse un arco por el que pudiera entrar con sus carros.
porque como la puerta, el giro hacía muy mal, entonces llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, oye, que yo lo pago, yo me encargo, y pues bien, no hay problema. Se lo mandó a hacer a Manuel de Lara y Churriguera y diseñó un arco. Claro, con la iglesia hemos topado, la casa de esquina es el obispado. Dijo el obispo que qué pasa, que ahí nadie le había dicho nada, ¿no? Bueno, pues se enzarzaron un poco y dijo el obispo, bueno, yo me calmo, pero yo voy a encargar una escultura de mármol de la Virgen de la Estrella que me tenéis que colocar en el arco. Dijo Manuel de la Churriguera que no, que eso era gigantesca, una escultura gigantesca que mandó, que no tenía nada que ver con el arco, y que él mandaría, para que no se enfadara mucho, construir una a su gusto y que encajara con la estética del arco. Bueno, pues es la que encontramos ahora. La que encontramos ahora, la Virgen de la Estrella, se mandó a hacer con el propio arco. Claro, el señor obispo se encontró con una escultura enorme de la Virgen de la Estrella, que no sabía qué hacer con ella. ¿Cuándo estaba haciéndose las obras de San Francisco de la fachada? Principio de 1700 y poco. Esto ocurrió en 1700 y poco, pues le dijo a los frailes, pues me la ponéis allí. Y ese templete se hizo para colocar a la Virgen de la Estrella, que como además el San Francisco ha tenido tantas vicisitudes y ha pasado tantas penas y luego desamortizaciones, los franceses primero, no sé qué, pues luego desapareció. ¿Y dónde la encontramos ahora? En el cementerio. La Virgen que encontramos ahora en la capilla del cementerio, esa Virgen de la Estrella fue la que se mandó a hacer para el Arco de la Estrella. No se pudo poner el Arco de la Estrella, se mandó a San Francisco, estuvo en el templete de San Francisco, y cuando aquello ya se desamortizó, pues dijeron, pues estamos haciendo un cementerio, pues venga, nos la llevamos y aprovechamos. Y ahora la podemos ver allí. También es muy curioso en el San Francisco, bueno, tenemos aquí las tapias de la antigua huerta, que eso desapareció, hacer unas obras modernas, pero creo que se fijen sobre todo en las espadañas. Esta espadaña solo tiene una cara, y esta espadaña tiene dos caras, esta concretamente la de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la que estaba mirando la huerta. Aquí tenían un reloj con el que los frailes se organizaban y controlaban el horario para ir a sus rezos y sus cosas, y por lo tanto se decidió en esa reforma de la fachada hacer esta espadaña de doble cara para ponerle ahí, cuando estaban los frailes en la huerta, tener su reloj y sus cosas, y no solo mirando hacia afuera. Entonces, cuando veamos en San Francisco las dos espadañas, una con dos caras y otra con uno, pues ya sabemos que se hizo por las huertas que se regaban con la ribera. Y seguimos hacia el puente de San Francisco y encontramos lo que ya no encontramos, la ermita del Humilladero, donde ahora hay unos edificios justo antes, vamos desde San Francisco al puente de San Francisco. Antes de la Casa de Pedrilla había una ermita que debió construirse entre finales del siglo XV y principios del XVI, con dos altares, y que pertenecía a la cofradía de la Veracruz y que procesionaba, salía en procesión los Jueves Santos. En su imagen titular es el Cristo del Humilladero, que ahora podemos encontrar en la ermita del Espíritu Santo y que sigue saliendo los Jueves Santos en procesión. Pero en 1900 el cura de San Mateo la vendió con el beneplácito del obispado, y se construyó esta fábrica de harina que muchos de ustedes seguro que han conocido, porque la derribaron en el 80 y pico, me parece, ¿no? Y se hicieron los edificios que están actualmente. Y seguimos el paseo y llegamos a los pilones, al pilón de San Francisco, que es lo que nos queda. Había dos pilones, el pilón grande, que en el 75 se trasladó al Foro de los Balbos, y luego este se echó para un lado, y luego, bueno, afortunadamente en la última reforma, donde se hizo la rotonda de lo que queda de puente, se le puso un jardincito y, bueno, se ha decentado, está bastante bien. Pero lo curioso es que nos fijemos en la simbología. Lo primero, bueno, mucha gente dice que esta parte de abajo, de donde está el caño, podría ser romana. Bueno, no deja de ser la entrada de la Vía de la Plata, no es extraño que hubiera algún resto romano, tampoco lo sabemos. Pero nos tenemos que fijar en la simbología de la parte superior de la pila. Encontramos todos esos círculos y posiblemente hace referencia a la concepción cosmológica de la Edad Media, donde decían que lo mismo que hay arriba hay abajo, que igual que hay hombres hay estrellas, o haciendo caso a lo que decía Paracelso, del hombre deriva su espíritu de las constelaciones, su alma de los planetas y su cuerpo de los elementos. Vamos a encontrar que en esa parte a encontrar un gran círculo central rodeado de 7. Vamos a encontrar 4 puntos pequeños y 3 grandes. ¿Qué podría simbolizar si tenemos en cuenta esta frase de Paracelso y que realmente hacía honor a la forma de ver el mundo en la Edad Media? Pues el alma serían los planetas, bueno,
los planetas mezclados todo como astros, ¿no? Porque los planetas conocidos en esa época, me dirán, aquí faltan unos cuantos, claro. Los astros conocidos en esta época, con la Tierra en el centro, eran la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, evidentemente, Marte, Júpiter y Saturno. Aquí podríamos tener representado la parte del alma. Luego aquí podríamos tener los 4 puntos, podrían ser los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y tendríamos el espíritu representado en las 3 grandes constelaciones que se conocían en la época y que se agrupaban como las constelaciones de mediodía, la del zodiaco y la de septentrión. Por lo tanto, podría ser que en este rinconcillo, en esa fuente, tengamos la concepción cosmológica de la Edad Media, y la tenemos allí, que a veces, de hecho, en la foto primera salía un resto de rama, se suele salir como una higuera ahí todo el rato, y que cada vez que voy a hacer fotos la tengo que estar limpiando porque se llena de maleza y esas cosas. Pero yo mismo, después de hacer esto, me di cuenta que era una idea de olla curiosa, y posiblemente no tenga nada que ver con eso. Y me parece más, porque aquí me parece que hay otro círculo que está bastante desgastado, que sea un plano lunar. Esto posiblemente sea la Tierra, esto sea en las fases de la Luna, donde la que está más grabada sea la Luna llena y esta que está casi tapada fuese la Luna nueva. Pero algo tiene que ser. Entonces ahí estoy midiendo si esto puede corresponder a los grados de inclinación de los solsticios, los equinoccios y estas las estaciones. Bueno, ahí estoy dando lata y a ver si consigo encontrar algo que no nos va a solventar nada, pero yo me entretengo, ¿sabes? Que esto son especulaciones, evidentemente. Y luego, leyendo un libro de 1887, se llama Extremadura, del autor Nicolás Díaz, habla de un templete que había en el camino entre el puente San Francisco y Fuente Concejo, un templete romano, pero que desgraciadamente no encontramos, no existe nada ya, está desaparecido, porque realmente sí que ha habido una grandísima relación entre la Ribera y la Vía de la Plata, y se ha encontrado el famoso miliario que describió Juan Gil, que luego está fotografiado pero desapareció, y habrá muchas cosas que han desaparecido desgraciadamente, pero que encontramos en las viejas crónicas. Y ahora ya nos vamos ahí hacia Fuente Fría, y nos metemos por la callejilla que hay por el San Francisco, y nos vamos a recordar este callejón, el callejón de Mansaborá, ¿no? que desapareció, hacer unas ampliaciones ahí en las pistas deportivas y los chalés y esas cosas, y llegamos hasta Fuente Fría. Fuente Fría que, pues saben que, aunque parezca mentira, creo que será la hora de cerrar o algo, nos echan. Que Fuente Fría, el agua no proviene de la ribera, del calerizo, por lo tanto es un agua que siempre ha tenido la fama de ser muy rica, de cocer muy bien los garbanzos, porque es un agua que no es tan dura, y que también había fama, por lo menos se decía en mi casa, que era buena para las infecciones de los ojos, que si tenías alguna conjuntivitis o algo, te lavabas con el agua de Fuente Fría y iba bien, yo no sé hasta qué punto. Y en la última reforma que ha habido de la zona, se ha construido este puente fantástico, con aquí un arco escarzano muy bonito con granito, con estos ladrillos, pero que me quiero llamar la atención algo que no se ha fijado mucha gente. En la plataforma se utilizaron adoquines y fue una escuela taller. Yo he hablado al final con los arquitectos que hicieron esto. En la escuela taller empezaron a vacilarle los muchachos que por qué no hacían algo divertido en la plataforma, y utilizaron los adoquines como píxeles de un videojuego. Y en la plataforma, si paseamos por allí y nos fijamos, lo que está representado es el videojuego de Space Invaders, de los marcianitos que vas disparando, y lo tenemos ahí representado en el puente, y que seguro que mucha gente ha pasado por allí y no se ha fijado que tenemos esta cosa tan chula, este detalle tan divertido en el puente. Ahí estaba clarísimo. Hay que aproveché un día con lluvia que la diferencia de color de los adoquines cambia mucho, y le metí un poquito de filtro para que lo vieran en la foto, pero ahí tenemos un videojuego representado en la plataforma del Puente de la Ribera. Y el agua es importantísima en Cáceres, y también quería contar cómo el Servicio de Aguas de Cáceres empezó en 1920 a capitalizar el agua, y puso a unas personas en las fuentes para cobrarles el dinerillo, pero a alguien se le ocurrió inventar el primer sistema automatizado en Cáceres con fichas, en vez de con moneda, con fichas, que fue para dar agua. Entonces crearon estas fichas que tengo aquí algunas de mi colección, tengo unas cuantas, pero aquí tengo algunas, que te daban por una ficha 15 litros de agua, se compraban en el ayuntamiento, ibas tú allí a tu máquina y te daba 15 litros, pero por lo que se ve esto fue a finales del 35, principios del 36, y lo que no se sabe muy bien,
porque dejó de seguir, a los pocos meses dejó de funcionar este sistema y se volvió a un sistema de tickets que vendían en el ayuntamiento. No se sabe si fue por el tema de la guerra o porque lo que decía una tía abuela mía, que es que aquello no funcionaba nunca. Tú le metías la ficha, o te daba medio litro o no se cerraba nunca y te daba 60 litros. Entonces, que decidieron quitarlo y al final poner una persona, como habían tenido hasta entonces, con una serie de fichas. Y se utilizaron en 3 fuentes. La fuente que aparecía en las escaleras del Arco de la Estrella, que ya desapareció, evidentemente. Bueno, las 3 han desaparecido. La de la Audiencia en la calle Peña y la del Potro de Santa Clara. El sistema se olvidó y por ahí todavía hay disponibles algunas fichas, como la que tengo aquí, para que pueden ver pues que eso, un sistema automatizado, de la importancia que tenía el agua, que no fuese del calerizo, porque el agua del calerizo no era muy allá de calidad, entonces se buscaba el agua. Allí mismo al ladito hay muchísimos fósiles, allí en Fuente Fría, hay que ver unas tobas calcáreas muy chulas, aquí ven otras, justo en el aparcamiento de San Francisco hay un pedazo de roca calcárea así con un montón de crinoideos, con un montón de corales, interesantísimo, que cada vez está más chico, está menguando. Así que cualquier día vamos, ya no está. Y seguimos de paseo, por el paseo creo que tenemos que cerrar. Voy cortando, sí, ¿no? Vale, pues voy aligerando. Vamos por arriba, por la calle, por el paseo alto de Fuente Fría, vamos de paseo ya hasta Fuente Concejo. Tenemos unas vistas excepcionales y unas vistas de, bueno, esto ya no es así, ya han hecho una restauración de la Torre de los Pozos, pero la foto es anterior y nada, simplemente recordar que aquí había una ermita, estaba la ermita de San Marcos donde supuestamente se hizo la primera misa después de la Reconquista y que de ella solo tenemos, yo la he cambiado aquí de color, le he puesto un poquito para que se resalte lo que era la ermita y este dibujo que es lo único que conservamos de ella, que era una única nave con el ábside circular y que en 1960 el arquitecto municipal, por su estado de ruina, pues decidió que la tiraran y se desapareció para siempre la ermita de San Marcos, que es donde supuestamente, decía Bosollo, se dio la primera misa de Cáceres. También decía Bosollo que bajo la ermita principia un pasadizo por el que entraron las tropas de Alfonso IX de León, y de eso nos llevaría a una leyenda, la leyenda quizás más chula, y yo que le tengo mucho cariño. Este dibujo está aquí Pedro Camello, que fue el autor de este dibujo para el grupo Mansaborá Folk, que fue el que ha cogido el nombre de Mansaborá y ha hecho la canción de Mansaborá Folk, que cuenta la historia de la Reconquista de Cáceres, que ya no la puedo contar porque voy muy deprisa, que tengo que llegar a Fuente Concejo. Pues eso, que también nos da leyendas, también tenemos leyendas relacionadas a Ribera, porque seguro que aunque no haya mora, no haya caíz y no haya gallina de oro, seguramente cuando encontraron el pasaje por donde iban a buscar agua por las noches los infieles que tenían Cáceres tomada y que le descubrieron por dónde salían a por agua, que irían a por agua a la ribera y consiguieron conquistar la ciudad de Cáceres, pues ese pasadizo de Mansaborá, que no tendría nada que ver con una mora, pero que sí que tendría que ver con la ribera del Marco. Seguimos caminando, vemos estas pinturas de amigo Raúl Papose, que luego veremos alguna más, y llegamos a Fuente Concejo. Cuento esto y ya me callo de verdad, porque es interesantísimo y es una pena cómo tenemos ese escudo. Ese escudo bueno, ya sabemos que la historia de Fuente Concejo la podemos encontrar de cualquier lado, pero yo me quiero centrar en el escudo. Ese escudo es el escudo real más antiguo que tenemos en Cáceres, y es de la época de, pues esto es una historia, ahí lo tenemos más en detalle, ¿vale?, de la historia de Juan II de Castilla. Aquí montamos el lío. Aquí volvimos a traicionar al fuero de Cáceres, porque cuando Juan II de Castilla llega al trono, tiene 2 añitos, y entonces le ponen de regente a su tío, que era el rey de Aragón, y a su madre. Y el rey de Aragón, ¿qué hace mientras? Pues empieza a sus hijos, a los infantes, los empieza a mandar a Castilla a hacerse el favor de los nobles. Cuando ya Juan II de Castilla llega al trono, ya efectivo, ya con cierta edad, resulta que medio reino lo tiene en contra porque son más partidarios de los infantes de Aragón. Se junta con buena gente como Álvaro de Luna, que llegó a ser condestable, y se montan las guerras de Castilla y Aragón, enfrentándose con los infantes de Aragón. Bueno, pues después de muchas de las treguas de Majano, llegamos a la batalla de Olmedo. La batalla de Olmedo ya participa, voy muy rápido, ya lo siento, participa ya el hijo de Juan II de Castilla, que era el príncipe de Asturias, el príncipe que luego sería Enrique IV de Castilla, pero que sería Enrique. Y como participó en la batalla de Olmedo, le dijo su padre: pues te voy a regalar unas cocinas por compensación. ¿Qué le quiso regalar? Le quiso regalar Logroño, Jaén, Ciudad Rodrigo, y le regaló Cáceres. Y dijo Cáceres: vamos a ver,
si Cáceres es Villa Libre, no podemos pertenecer a nadie que no sea el rey. Entonces, ¿qué pasa? Y dijo Juan II, no, Cáceres va a ser para mi hijo, para Enrique. Mandó el señor Enrique, mandó a un representante para tomar posesión de la ciudad, y aquí montamos, pasó en septiembre de 1445, y dijimos que no, que Cáceres es Villa Libre, que aquí solo dependíamos del rey. Se tuvo que venir el rey, el Juan II, con el propio Abelardo de Luna, a convencer al concejo para que le dejaran. Decía, si no es una traición, si él va a ser rey, ahora no, lo será dentro de unos años, no es traición. Dijo el ayuntamiento, vale, muy bien, pero me tienes que dar cosa. El concejo y los nobles dijeron, me tienes que dar cosa. Entonces les dijo el rey, bueno, pues vamos a escribiros todos los bienes que tengáis sin necesidad de escritura. Vosotros decís, esto es mío, pues tuyo, ya está, bien. Pasaron. Se quedó el representante, don Pedro se quedó y se fue el rey ya, y se quedó el representante y dijo el consejo, vale, hemos dicho que sí, pero queremos más cosas. ¿Qué queremos más cosas? 20 años sin pagar impuestos. Queremos que todos los gastos excesivos que hemos tenido para defender la villa no nos pidan cuenta. Todos los delitos cometidos hasta la toma de posesión como señor de Enrique también se olviden. Y que no obligue a nadie a ser siervo o miembro de su señorío. Pues dijeron, venga, lo firmaron, obligaron a Enrique, el futuro Enrique IV, a firmarlo, y así conseguimos que durante 9 años, de 1445 a 1454, que tomó posesión como Enrique IV de Castilla, traicionamos al fuero, pero tuvieron unas ventajas algunos bastante buenas. Y de esa época justo, de esos años en los que Cáceres dejó de pertenecer al rey y perteneció a un señor, que en este caso era el príncipe de Asturias, pertenece ese escudo. Y ese escudo nos está costando una historia muy chula de nuestro fuero, de nuestra propia intrahistoria, como decía antes Alfonso Callejo, que a veces pasamos bastante desapercibidos. Y si nos vamos al Cerro de la Brutrera, ya no voy a enredarme mucho, podemos encontrar cosas modernas como las pinturas de Raúl Papose, que son una pasada, yo les recomiendo. Ahora hay un problema porque han cortado y dicen que no podemos pasar por el camino, pero es una gozada poder verla. Y ahora me dirán ustedes que me he quedado muchas cosas atrás. Evidentemente no he hablado de todas las ermitas que podíamos haber hablado, porque la ribera está poblada de ermitas, y si vemos la proliferación de ermitas en la zona de la ribera es mucho mayor que en la otra zona de la ciudad, también de construcciones hidráulicas, de molinos, de industria. Y lo que no debemos nunca es olvidar la amenaza constante que tiene la ribera. Esta foto es justo desde el confinamiento. El primer día que me dejaron salir, me fui para allá y me encontré esto, la cantera que han hecho para la construcción de la ronda, que está a unos centenares de metros de la charca del Rey. Y ahora, ya después de todo esto, ya podemos preguntar, ¿qué ha hecho los romanos por nosotros? ¿Qué ha hecho la ribera y el calerizo por nosotros? Pues simplemente nos ha dado una geología espectacular, nos ha dado agua, nos ha dado la historia, nos da arqueología, nos da arte, nos da leyenda, nos da una botánica excepcional, una zoología, una industria, una minería. Solo eso es lo que nos da la ribera.